Bueno, perdóname, dice Martín Elías, y con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. A través de YouTube, como Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia. Bueno, dos visiones del mismo problema. Por un lado, diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar se interceda a favor de la libertad plena de los más de 330 presos políticos que existen actualmente en el país. Esta acción se cumplió en diversas sedes de la Defensoría del Pueblo en toda Venezuela. Pero por el otro lado, y vean ustedes lo que comenta la especialista en este tema, Rocío San Miguel, actividad parlamentaria llevó a una visita de una subcomisión de derechos humanos de la ilegítima Asamblea Nacional, la electa el año pasado, para visitar a los procesados militares de Ramo Verde. Según señala Rocío San Miguel, este es un efecto colateral de la visita del fiscal del CPI. Qué casualidad que estando el fiscal de la Corte Penal Internacional, a estos les dio por visitar a los presos que nunca habían visitado, conocer las instalaciones que nunca habían conocido y sobre todo conociéndolas con ese olor a pintura fresca, ataques de eficiencia, a remodelación, arreglo general, cambio de aceite, filtro, valvulina, decían por ahí. Pero en todo caso, eso es lo que pretende mostrar, una acción en donde la Fuerza Armada Nacional, porque según se comentaba allí, la Fuerza Armada Nacional fue la que hizo la invitación al Parlamento para que el Parlamento ilegítimo fuera y visitara estas instalaciones. Lo cierto del caso es que la actividad se realizó, se hizo mucha propaganda con eso y coincide, qué casualidad, con la visita del fiscal Cam. Entonces, lógicamente en las imágenes se ven unos presos sonrientes, se ve donde no sonrían, unos militares muy, muy afables. Colocaron figuras femeninas para que esto se viera lo más dulce y bello posible. Es decir, hicieron todo un trabajo de la tonería y pintura que les ha permitido mostrar una faceta, un lado amable. Yo me imagino que hasta la comida el día de hoy debe haber sido exquisita. Faltó el hecho de que hubiesen empezado a decorarle o colocar los primeros adornos navideños, sí, para que se den cuenta que ellos sí viven unas navidades felices tras esos barrotes. No, que los presos militares, los presos políticos militares, están felices con su detención, que les gustaría a algunos quedarse permanentemente a vivir manjar, allí. ¿no? Lo que hablabas, el manjar que les dieron hoy. Claro, o sea, la atención fue de primera, pero qué hipocresía tan vergonzosa esta que estamos viendo con esta visita de Karim Khan. Una actuación teatral del Oscar. Algunos se ganarán el Oscar en actuación por parte de los representantes del gobierno de facto, los militares de los centros de reclusión militar mostrando su lado más afable. Yo me imagino que habrán escondido mucho material viejo, como ellos dicen, de áreas de tortura, pero lo cierto del caso es que esto a los únicos que impresionan es a ellos mismos, porque no me imagino a la gente de la Corte Penal Internacional impresionada por estos despliegues propagandísticos del gobierno de facto. Son tan descarados, Alan, que ese material del cual han sido y con los cuales han sido torturados los presos políticos, son tan capaces de pasarlos y decirles que ese es el museo de lo que fue
siglos antes la tortura. Sí. No, de nada, no se nos extrañe ver una fotografía donde dice, no, este es el museo de lo que fueron las torturas en el siglo pasado. Hoy el presidente de facto, Nicolás Maduro, llegó en su página, en su cuenta de Twitter, presentando un libro sobre la tortura antes de que llegara el chavismo. Qué cosa tan bueno, y para allá va el grosera. Museo. Exacto, y para allá va el museo. Tan grosera. O sea, eso es una vulgaridad. ¿Cómo vas a hablar de hechos de tortura? Y a él hablando, pero es que antes se cometían hechos de tortura en Venezuela. Por favor, ¿y los de ahora? ¿Dónde están los casos criminales de tortura y maltrato, muertes como la de el concejal Albán, como la de David Valenilla, muertes como la de el capitán Acosta Arévalo? ¿Dónde están esas muestras en los libros del régimen de facto? Y en otro orden noticioso, Francia y Colombia reafirman su gran compromiso por alcanzar la democracia en Venezuela. Pues los presidentes de Francia y Colombia, Emmanuel Macron y Iván Duque, respectivamente, pues estuvieron en ese encuentro el día de hoy. A la salida de la reunión, de esta gran reunión que se mantuvo, pues Macron expresó su apoyo a favor de la democracia en Venezuela, así como la realización de esas elecciones libres en el país. Seguimos apoyando con nuestros socios europeos a las fuerzas democráticas venezolanas en sus esfuerzos por tener esas elecciones libres, justas y transparentes, sin las cuales no habrá ninguna salida a la crisis si no se presentan que sean libres y justas. Esto es lo que ha venido ratificando el mandatario francés. Además, él reiteró la intención de Francia de seguir estableciendo nexos de colaboración con los países de Sudamérica con el fin de poner y avanzar en una gran transición hacia la democracia en nuestra nación. Al tiempo que agradeció el trabajo que viene realizando Colombia para con los migrantes venezolanos y la intención de París de continuar ayudándolos en ese tópico. Por su parte, el presidente Iván Duque resaltó que Colombia y Francia están unidas por esta lucha en favor de la democracia y de la defensa de la libertad. De igual forma, también manifestó que vamos a perseverar, como lo hemos hecho hasta el momento, para que el pueblo venezolano tenga el reveder de sus libertades y poder elegir libremente en estas elecciones que van para el 21 de noviembre. Bueno, hablando de estos presos militares, aquí hay un caso muy significativo, el de Lisbani Aguilar, sargento segundo de la Armada. Ella fue detenida el 14 de mayo del 2019, es decir, han pasado más de 2 años de esa detención. Según lo señala Foro Penal, esta militar que fue acusada de participar en uno de los tantos complots que se ha inventado el gobierno de facto, lleva lleva 2 años detenida sin que se haya realizado su audiencia preliminar. Y yo insisto mucho en esto. Cuando usted a un preso le viola el derecho procesal de tener la audiencia preliminar, lo está condenando a una detención injusta. Y le voy a explicar por qué nuevamente. Porque ese preso que está sin audiencia preliminar no conoce formalmente la acusación, porque no ha tenido acceso al expediente. Al no hacerse la audiencia preliminar, no se conocen las pruebas que pueda tener el Estado contra él, no se conocen los delitos por los cuales se les está señalando, no se conoce la actuación de la Fiscalía del Ministerio Público o la Fiscalía Militar en este caso, y además esta persona no tiene la posibilidad de nombrar abogados defensores propios que hagan ese trabajo. Entonces ocurre que a usted le están violando no solamente su derecho y su libertad, le están violando su derecho procesal dentro de un juicio, porque según las leyes venezolanas, usted no puede tener a una persona más de 45 días detenida sin audiencia preliminar. Y esta muchacha, esta sargento, Lisbani Aguilar, tiene 2 años sin audiencia preliminar. Pero este es un caso de los otros tantos casos. Hay presos políticos militares en Venezuela que tienen 4 y hasta 5 años sin audiencia preliminar. Entonces, allí es donde está, en ese proceso de latonería y pintura que está haciendo el gobierno para tapar sus violaciones a los derechos humanos, están casos como este que no lo pueden tapar
porque simple y llanamente, al no aperturar ningún tipo de proceso, Lisbani Aguilar está detenida injustamente. Y España nombró a Ramón Santos Martínez como su nuevo encargado de negocios en Venezuela, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, a cargo del canciller José Manuel Álvarez, designó a Ramón Santos Martínez como el nuevo encargado de negocios de ese país en Venezuela, quien sustituye en el cargo a Fernando González Trigo. La designación, de acuerdo al Boletín Oficial del Estado Español, se hizo el 22 de octubre y se oficializó el 30 del mes citado. Santos Martínez, quien nació en el 55, fue embajador de su país en Panamá y Bolivia. Además, trabajó como asesor de la exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya, presentando especial atención a los asuntos de Cataluña y los intentos de ser independiente en el llamado Próceres. Es licenciado en Derecho, Sociología y Ciencias Políticas. Ingresó al servicio diplomático al país en el 86 y desde entonces ha estado destinado a varias legaciones del país ibérico en naciones como Ecuador, Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora pues designado como encargado de negocios en Venezuela. Bueno, y Margaret Baduel, una de las hijas del general Baduel, ratifica sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el caso de la muerte de su padre. Vamos a ver qué dice Margaret Baduel. Hoy le damos la bienvenida al señor fiscal Karim Khan. Soy Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, recientemente asesinado en los calabozos del régimen, y hermana de Yosnar Adolfo Baduel, hoy secuestrado en el helicoide. Somos una de las cientos de víctimas y familias que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. En este sentido, queremos solicitarle por favor nos sea concedida una audiencia para documentar y denunciar todas las atrocidades que como familia hemos vivido por más de 12 años. Y a su vez también solicitarle que por favor sean escuchadas otras víctimas en búsqueda de la incesante justicia y libertad. Gracias. Bueno, ahí está Margaret Baduel solicitando la atención del fiscal Khan, pero es que todo el mundo está solicitando la atención del fiscal Khan y esto precisamente debería llamar la atención porque en un país donde se respeten los derechos humanos, en donde no haya procesos ilegales, en donde la actuación del Estado sea la justa, la correcta y la normada por la ley, pues al fiscal Khan no debería tener trabajo, es más, no debería ni visitar ese país. Sobre esto habla Roberto Marrero, quien fue preso político en Venezuela. Roberto Marrero dice, no se equivoquen, que te visite el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional no es un orgullo o un premio. Todo lo contrario, es la prueba por excelencia de que el Estado, en este caso el régimen, es violador consumado de derechos humanos. La Corte Penal Internacional no realiza visitas de cortesía, ni visita sistemas de justicia donde se respetan los derechos humanos. Así que, si en Venezuela las cosas estuvieran bien, no estaría Karim Khan. Pero el gobierno pretende mostrar la visita de Khan como si fuera una visita de cortesía, como si fuera... Exacto, la gran panacea llegó a saludarnos y a pasar un fin de año, ¿no? Claro, a darle la mano a Maduro, a escucharlo. A tomarse la foto. Sí, o sea, no, el fiscal Khan está con otro objetivo, con un objetivo bien claro. El gobierno le insistió en que visitara Venezuela. Y él dijo, bueno, la visito. Y habrá escuchado cualquier clase de historias y versiones, empezando por las versiones que tiene el presidente de facto, Nicolás Maduro, y las versiones del fiscal cómplice, el fiscal Tarek William Saab, que también pues lleva parte de culpa y está en el expediente de la Corte Penal Internacional, porque si no lo sabía, también figura allí. Y hay otros altos dignatarios, otros altos militares y representantes de la sociedad civil en general. ¿Por qué cree que están con tanta cortesía estos días? Claro, parece que, o sea, digo yo, arreglaron la casa por la visita de la suegra, pero resulta que el tema es que próximamente el señor Khan debe dar una respuesta a la solicitud de pase a juicio del régimen de facto. Así que tampoco dice Marrero, hay que creer todo lo que dice el gobierno, porque el gobierno insiste en mostrar esto como una visita de cortesía, como si lo estuviera visitando el Dalai Lama.
Entonces muestran la visita y hacen muchas imágenes sobre esto. Y ocurren milagros como el del día de hoy, en el que una comisión de derechos humanos de una ilegítima Asamblea Nacional visitó el retén, el principal centro de detención militar en Venezuela. Y la Comisión de Derechos Humanos en el estado Zulia: no hay justicia y sin reparación a las víctimas. Pues la condena a 8 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por ser señalados como responsables de la tortura sexual contra el joven que estaba manifestando en las protestas antigubernamentales en julio del año 2017, no exime la responsabilidad a los altos cargos de ese cuerpo policial y a los cuales no se les ha abierto ningún tipo de investigación. Así lo precisa la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia en una nota de prensa que han enviado a los altos cargos de la Policía Nacional Bolivariana, que sean investigados a pesar de haber evidencias suficientes para iniciar los procedimientos y esos procedimientos que son disciplinarios y penales. Pues el Estado tampoco ha reparado el daño que infligió al joven. No hay justicia sin reparación a esta víctima. Con este punto, Codex pues precisa que la falta de reparación de las víctimas, la ausencia de investigación a altos cargos y la revictimización del sistema de justicia pues reafirma la jurisdicción de la Corte Penal Internacional bajo el principio de la complejidad, y la Corte pues debe evaluar este caso como un patrón sistemático de violación de derechos humanos en Venezuela desde abril del año 2017 en el estado Zulia. Bueno, y se multiplican las solicitudes de reunión con el fiscal Khan. Y ahí, a propósito de eso, una visión de que a Khan lo tienen secuestrado. Por lo menos eso piensan algunas de las organizaciones de defensa de derechos humanos. Consideran que la agenda de Khan, y ya lo habíamos advertido acá la semana pasada, la agenda de Khan iba a estar muy complicada, con el sentido de evitar que se reuniera con los representantes de la sociedad civil venezolana y específicamente con las víctimas que han venido sufriendo esta situación. No se sabe, todavía no conozco, no se ha dicho públicamente si Khan se va a reunir por lo menos con una organización o con un grupo de personas. No se ha señalado eso. Pero la diputada Ángela Pichardo de la Asamblea Nacional Legítima ha señalado que Khan se encuentra secuestrado prácticamente en Venezuela. No lo dejan ver para los lados, porque si levanta la alfombra encuentra mucha basura. La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional cuestionó la agenda y la visita de Karim Khan y manifiesta que está secuestrada por el régimen. La legisladora lamentó que Khan no pueda escuchar de viva voz los testimonios de cientos de víctimas y familiares de los presos políticos, quienes a diario son vejados, maltratados por los esbirros del régimen. Lamentamos que que el fiscal no se entreviste con la familia Baduel, que es uno solo de los 10 presos políticos muertos bajo custodia del régimen, ni tampoco que hable con la familia de los funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes después de 15 años lejos de recuperar su libertad son trasladados a una cárcel común en Lara, y no se escuche la mamá de Hugo Marino, desaparecido forzosamente hace 2 años y medio. Esta situación ha generado mucha indignación por parte de algunos parlamentarios y por parte también de miembros de la sociedad civil, quienes han dicho que sin que aún se haya juzgado o investigado la perpetración de delitos que está bajo el examen que lleva la oficina del CPI de la Corte Penal Internacional, han querido disfrazar la verdad con simples arreglos a calabozo y traslado de presos políticos. Tenemos la plena confianza en la imparcialidad del compromiso con la justicia y los derechos humanos por parte del señor Khan, finalizó la diputada Pichardo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema Bésame, con Porfi Baloa, del grupo de Porfi Baloa. Y con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, hay cosas que molestan, esas son cosas que indignan. Porque yo veo casos como los niños del JM de los Ríos con falta de insumos y equipos necesarios y la aprobación de la ley de trasplantes. Veo casos, muchos que hay en Venezuela, de gente pasando pobreza y necesidad en el país
Y es solamente ver las redes sociales para encontrarse con multitud de casos de venezolanos que necesitan el apoyo de alguna u otra manera. Pero ver a un hombre como Evo Morales, que no tiene ninguna dignidad de cargo, quiero decir, o sea, él no es presidente, ni es parlamentario, ni es nada, o sea, es un expresidente que salió en condición vergonzosa de su cargo. No tiene ninguna designación en este momento. No tiene. Y PDVSA le ha puesto un avión a su servicio para trasladarlo hasta Argentina, donde arribó para la presentación de un libro en donde él cuenta su parte de su cuento, ¿no? Que ahí lo rescataron, casi una cosa epopéica, como la que le han hecho a Hugo Chávez en el momento de la intentona golpista del 2002. Pero Evo Morales, utilizando aviones de PDVSA, llegó en un avión de PDVSA, el Bombardier Learjet 45 con matrícula YB 2716 al aeropuerto de Buenos Aires en Argentina. Se bajó cual presidente, dio saludos, participa que va a ir al acto, pero queda ahí la imagen del avión venezolano que significa unos costos operativos, el traslado de esta persona, combustible, pilotos, el mismo desgaste del avión. ¿Quién sabe cuánto se habrán gastado en este viaje? Porque no es el primer viaje que Evo Morales realiza, porque según la investigación que se ha hecho en relación a estos viajes, este avión ha ido a Nicaragua, a Isla Caimán, por cierto, un paraíso fiscal muy importante, y a México. Este avión ha hecho todos esos vuelos, a pesar incluso de que es un avión que está sancionado por los Estados Unidos. Y eso indica... ¿Se quiere decir que para eso sí existe dinero? Sí, existe dinero y no existe bloqueo. Para esto no existe bloqueo. Y el señor Evo Morales dándose la gran vida con recursos del Estado venezolano, del pueblo venezolano, que tanto lo necesita en este momento. Bueno, y hay un video que vamos a mostrar. La gobernadora Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira, calificó como un show mediático la reapertura del aeropuerto de Santo Domingo. El régimen de Nicolás Maduro sigue jugando con la necesidad del pueblo. Hoy todo un show mediático porque habilitaron el aeropuerto de Santo Domingo. Aquí está, señor ministro, el 20 de julio le solicité que abrieran los aeropuertos del Táchira. También se lo solicité a la ONU el 19 de julio. Y hoy el gobierno pretende que el Táchira le agradezca a Freddy Bernal que abrieran los aeropuertos. Yo no te lo agradezco a ti, Freddy Bernal. Yo le voy a agradecer hoy públicamente al ministro de Transporte, Hipólito Abreu. ¿Y sabe qué le voy a agradecer, señor ministro? Que usted abrió los aeropuertos del Táchira para que el señor Freddy Bernal se vaya para Caracas el 22 de noviembre. Yo particularmente quería enviarlo en los autobuses que les toca al pueblo viajar para que vieran las carreteras del Táchira como están destruidas, que no las arregló Freddy Bernal en 3 años, a pesar que se agarró toda la plata de la frontera y todos los reales que le usurpó a la gobernación. Pero ya que el ministro abrió el aeropuerto, pues te vas más rápido, porque llegas más rápido a Caracas. El 22 de noviembre, por ese mismo aeropuerto que estás abriendo, por ese mismo aeropuerto te vas. Y yo se lo estoy agradeciendo hoy al ministro Hipólito Abreu. Gran favor me hizo el señor ministro. Le abrió el aeropuerto Bernal para que se vaya el 22 de noviembre. Los tachirenses lo vamos a sacar y lo vamos a enviar. Le voy a pedir a Conviasa también que me le deje un puestico al FAES, porque Bernal no se va solo. Bernal se va con el FAES el 22 de noviembre. Así o más clarito lo quería Bernal. ¿Qué tal, no? O sea, hay que abrir puestos al FAES. De verdad, hay varias gente del FAES que se atrajo Bernal. Pero bueno, seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y el dirigente político y ex candidato presidencial Eduardo Fernández dijo que el 21 de noviembre es una oportunidad para castigar a los malos gobiernos en todos sus niveles y aseveró que el cambio político solo es posible a través del voto. Durante su visita al estado Anzoátegui, Fernández expresó que la democracia es la única herramienta que tienen todos los venezolanos para enfrentar un gobierno que es centralista y dedocrático.
Frente a ello, democracia y más democracia. Es la hora de castigar a los malos gobiernos nacionales, regionales y municipales, enfatizó durante una rueda de prensa. Bueno, y el candidato a gobernador del estado Sucre, Robert Alcalá, promete la recuperación del sector cacaotero en su entidad. Andrés Eloy, en Rivero, en Sucre, cuesta mucho menos que producir un barril de petróleo. Esta es una actividad centenaria en Sucre, que se ha venido a menos, se producen menos de 300 kilos por hectárea. ¿Por qué? Porque dejaron de darle asistencia crediticia, porque acabaron con los viveros de semillas certificadas. Esas son las cosas que hay que cambiar en este estado, porque un saco de cacao vale más que un barril de petróleo. Y lo vamos a producir y vamos a incrementar la producción en este estado de este que es el mejor cacao del mundo. Y una reunión entre la Directiva de Acción Democrática en el estado Zulia y representantes de la Unión Europea se llevó a cabo en Maracaibo con el fin de poner sobre la mesa las denuncias de irregularidades electorales que se han visto en los comicios anteriores, de modo que se pueda tener garantías de equidad y equilibrio el próximo 21 de noviembre. Luis Ortega, secretario seccional de Acción Democrática y candidato a la alcaldía de Jesús Enrique Lozada en el Zulia, acompañado de Tulio Barrera, aspirante a la alcaldía de San Francisco y apoyados por la Alianza Democrática, sostuvieron un encuentro con la misión de observación de la Unión Europea y levantaron un informe en el que se detalló cada una de las garantías para que los comicios en Venezuela sean justos. Enzo Escarano, candidato a gobernador en el estado Carabobo, retó al gobernador chavista a meterse donde él se ha metido, allí en las comunidades. Oye, el Carabobo que no quieren mostrar, ¿ok? Lo que pasa es que ese que me retó a que yo viniera para acá, aquí estoy demostrándole el Carabobo que tú no le muestras, que ahora estás escondido, no sé dónde andas metido, no quieres venir para los barrios aquí. Vente para acá, vamos a trabajar aquí con la gente para ver si repara todo esto. No te escondas, no te escondas. Yo no creo que tengas COVID, para mí que lo que tienes es mí. Está asustadito. Salga al terreno, vente. Vamos a luchar aquí con la gente, vamos a recuperar este Carabobo que han destruido. Con Enzo Escarano, Carabobo, somos todos. El Observatorio Electoral Venezolano presentó un informe preelectoral de las elecciones del próximo 21 de noviembre. Para este organismo, la confusión está en el ambiente de cara a los comicios. En este informe se destacó la desinformación que sufren los votantes. En ese sentido, subrayó el informe que parte de los ciudadanos no están bajo el conocimiento de candidatos de sus municipios y estados. En un entorno social tan dominado por la desinformación, buena parte del electorado no conoce a sus candidatos. La confusión está en el ambiente, indicó el informe. Hace mucho más fácil un sufragio entubado en relación con uno combinado. Y esto es a propósito de la directiva del Consejo Nacional Electoral y el proceso del voto. En Anzoátegui avanza la campaña a la gobernación de José Brito. ¡Es para afuera que van! ¡Se van por estafadores! ¡Se van por incapaces! ¡Se van por indolentes! ¡Es para afuera que van! José Brito les dice: ustedes dos, paterrolistas, por traidores, ya se van. Para afuera va Barreto, para afuera va Marcano, para afuera va la desidia, para afuera va el abandono, para afuera van los estafadores y traidores de la esperanza del pueblo. La maldad se va, lo malo se va y lo bueno llegará. Se van, se van, ya se van. ¡Es para afuera que van! Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de ese rápido paseo por el panorama electoral en Venezuela con miras al 21 de noviembre próximo. Y aprovechamos el espacio para contactar con nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta.
Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Historias que, como hemos dicho, ayudan de motivación para otros hermanos que han decidido también salir o planean buscar nuevos horizontes. Estoy con un paisano del estado Lara. ¿Nos dice su nombre, por favor? Ricardo José Sánchez. Ricardo, coméntame, ¿a qué te dedicabas allá en Lara, en Barquisimeto? En Lara, ¿qué hacías? Bueno, en Lara exclusivamente mi trabajo era mesonero. Soy mesonero todavía, me destaco todavía en la rama de mesonero. ¿Cuánto tiempo ejerciste como mesonero allá en Venezuela? Allá en Venezuela desde los 20 años, tengo ya 35 años en la profesión. Le llamamos profesión porque es un arte para nosotros. Y bueno, ya como bien puedes ver, nos venimos para acá a trabajar lo que es el comercio informal acá. ¿Hace cuánto tiempo que te viniste? Ya exactamente 5 años. ¿Y te viniste con quién? ¿Con tu familiares? Me vine con mis familiares, mis hijos están aquí ya. Tengo mi hijo en Bogotá y mi hija también que trabaja con los mismos. ¿Quién llegó primero? Exactamente yo, sí, por supuesto. Marcando territorio. Tú llegaste, marcaste territorio. Marcando territorio, que decimos nosotros. Y de allí te comenzaste a traerte tu gente, ¿no? Me traje después a mis hijos, están mis hermanos. Y ya estamos casi que todos aquí prácticamente. ¿A qué te dedicas? Aquí, acá? Bueno, por lo menos como bien puedes ver acá con el comercio informal, los productos que traemos de allá de Venezuela y como la gente le han gustado mucho acá, como los venezolanos que nos compran, igual los colombianos que nos colaboran también. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Quiénes son los que más te buscan? Venezolanos, ¿no? Sí, venezolanos, exactamente. En Arauca tenemos bastantes venezolanos acá y compran su producto. Igual como les digo, los colombianos también han conocido el producto porque ellos nos cuentan que un tiempo para allá ellos compraban su producto y los conocen todos los productos. Sí, anteriormente la gente iba a surtirse al Amparo o a Guasdualito cuando la situación de Venezuela era buena. Cuando frontera estaba abierta, ellos nos cuentan que por eso conocen los productos. ¿Cómo fueron esos inicios tuyos acá en Arauca? ¿Qué tan difícil? Al principio fue fuerte, les cuento que fue fuerte. Fue duro, nos tocó, anteriormente la policía nos chocaba bastante, chocada era decir que nos molestaban, pero gracias a Dios ya han llegado ya a acuerdos. ¿Ustedes no tienen problemas para...? No, gracias a Dios no, hasta ahora no. Ya nos han dejado un poco tranquilos y de verdad ya nos han prestado bastante la colaboración acá. En esos momentos que llegaste tú solo, ¿sentiste frustración? ¿Pensaste en volver? Sí, claro, porque ustedes saben que nos pega dejar nuestros hijos allá, nos pega bastante. ¿Qué era lo que más te afectaba? ¿En qué pensabas? Bueno, más que todo en mi mamá, mis hijos, dejar toda la familia, dejar todo, mi trabajo, todo, mi profesión, toda la vida trabajando mesonero. Y ya como ve cuando nos cae la devaluación, ya tuvimos que decidir este ramo, pues trabajar duro y echar para adelante, como los venezolanos, echar para adelante. ¿Y quiénes te quedan allá en Venezuela? Ahorita me queda mi mamá y mis 2 hermanos. Ya los 3 hermanos están aquí ya en Colombia. ¿Y qué te dicen de tus familiares, tu mamá, qué te dice? ¿Cómo está la situación de Venezuela? Bueno, todavía le falta todavía levantándose, pero ahí está. Pero yo creo que bueno, nosotros vamos a pasar esa etapa y muy pronto estaremos todos allá, porque esas son las esperanzas que vivimos todos los venezolanos. ¿Cuál ha sido el problema que más te ha afectado a ti aquí en Arauca? ¿Cómo afectar? El problema que más sientes, que más padeces acá, el arriendo. Pues claro, es duro, cuando nos toca pagar los servicios, todo. No es fácil, pero sí, algo, por lo menos para el sobrevivir al día, que llamamos eso. Y con lo que tú haces, con lo que tú produces, ¿te es suficiente para costear los gastos? Bueno, en algunas cosas te podría decir que sí, pues, a pesar de que también acá hay un poco también la venta, pero sí, algo, por lo menos sí sobrevivimos al día. Sí. ¿Y tienes planes en algún momento de volver a Venezuela cuando la situación mejore? Sí, algún día yo tengo que estar allá y
Esas son las esperanzas, como le digo, de todos los venezolanos. ¿Qué te llevas? ¿Cuál podemos decir que ha sido la mayor enseñanza que esta situación te ha dejado? La mejor, bueno, una de que aprender a valorar lo de nosotros, trabajar duro como siempre y bueno, y vivir el día, hermano, porque de verdad nos ha enseñado mucho y de saber apreciar lo que tenemos y cuidar lo que tenemos. ¿Qué sientes que allá en Venezuela no valoraste? Valorar, te podría decir de que todo, hermano, le puedo decir que todo, apreciar las cosas que teníamos, absorber todo, los trabajos, todo, cuidar todo, de verdad que sí. ¿Qué mensaje darle a los paisanos que allá en Venezuela, que están en Venezuela y que planean salir a buscar nuevas oportunidades? ¿Qué tendrás que decirle? Bueno, yo de verdad les deseo a aquellos venezolanos que vayan que primero estén seguros, que los reciban y que bueno, trabajar duro y pensar siempre lo que van a hacer y eso es lo que nos queda de verdad, el buen consejo que le puedo dar. Cuando tú saliste de Arauca, ¿ya conocías, habías venido en una oportunidad ya aquí, perdón, cuando saliste para Arauca, ¿ya la conocías? ¿O? No, nunca, esto fue una aventura, sí, una aventura, llegué y me recibieron y bueno, gracias. ¿Cómo tomaste la decisión? Dijiste, mira, me voy a ir, voy a buscar, coméntame acerca de Bueno, hermano, mire, esa historia fue que vi el autobús y dije, voy a San Cristóbal y no sé ni para dónde ir. Y me dijeron, bueno, allá está un pueblito que siempre escuchaba yo que es Guadualito, ni sabía que existía allá. Y cuando conocí, bueno, vamos a pasar frontera y eso fue así. No, agarré un autobús y vámonos porque la situación no fue favorecida para nosotros en ese tiempo. ¿Y qué pensabas cuando era lo que tú soñabas que era Arauca? Bueno, soñaba que de verdad que podría salir adelante y tener a mis hijos bien y darle una buena economía para que sustentaran todo el hogar. Y bueno, eso fue de verdad lo que pensaba. Pensaba no puro en eso, pues cuando nos cayó la situación que no había nada ya y bueno, y por lo menos gracias a Dios ya hemos visto otras cosas. ¿Y tú lograste tener acceso al PEP? ¿Tienes documentación? Sí, ya tenemos eso ya y en el nombre de Dios ya el 28 me toca una cita y bueno. ¿Consideras que ese documento va a mejorar tu condición acá? Nosotros tenemos fe de que sí, de verdad también. Sí. Bueno, mi hermano, quiero agradecerte por hacer un stop y conversar con nosotros para Siempre Venezuela, agradecido. Gracias, igual a ustedes, bueno, saludos allá a todos los venezolanos y bueno, y al mundo entero, pues que nos ven. Bueno, mis amigos, un paisano de Barquisimeto que comparte con nosotros su historia acá en Arauca. Desde esta zona de frontera, desde la tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, un ejemplo más del empuje de mucha gente de Venezuela que a pesar de hacer trabajos pequeños, de tener cosas muy pequeñas, sigue pensando en soñar y soñando en un futuro mejor. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, ¿y qué tal este tema de Reinaldo Armas? ¿Escucharon la letra? ¿Qué se les pareció? Pues bueno, dejemos ese mensaje allí. Lamento bolivariano de Reinaldo Armas, binacional, colombo venezolano. Y así iniciamos esta segunda hora de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, es triste ver estos casos de violación de derechos humanos en donde los hijos han fallecido y donde padres y madres han solicitado justicia. Piden ese clamor diario. Sí, y una de las cosas más increíbles de todo esto
Es que pudiéramos calificarlo así, el gobierno de facto está sembrando a Venezuela de madres y padres desconsolados por estas circunstancias. Vean este caso. La madre llora desconsoladamente por recordar cómo el FAES asesinó a su hijo dentro de su casa, un hijo de 20 años, su único hijo, y exige justicia en las afueras de la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Caracas. Veamos este testimonio demoledor. Para que un día me lo quitaran de mi presencia, que él era mi felicidad. No lo dejaron ser padre, ni abuelo, ni nada. Y yo no sé por qué lo hicieron, porque él se merecía todo eso, porque yo lo llevaba por buen camino, por eso estaba por buen camino, por eso. Porque era mi único muchachito varón y por eso yo lo supe criar. Y un día llegaron unos tipos, me lo mataron sin saber lo que han destruido mi vida y la de su familia. Solamente espero en Dios el día que yo vuelva a abrazar a mi hijo. No destruyeron la vida, no la destruyeron y siguen destruyendo. No soy la única, esto lo pasa todos los días en mi país. Yo no sabía que esto iba a pasar en mi país, nunca sabía. Si yo hubiera sabido que eso existía así, esos grupos me hubieran matado junto con mi hijo porque no le hubiese abierto la puerta nunca. Lo único que pido es justicia, que no escuchen lo de las naciones fuera, de otros países, que no escuchen a nosotras, a las madres que nos reventaron la vida. Bueno, ¿y qué puede decir alguien? ¿Qué puede decir cualquier persona? ¿Qué consuelo se le puede dar a esta mujer que ha perdido su único hijo por esta violencia criminal representada por el FAES? Entraron a su casa violentamente, ella misma reconoce que les abrió la puerta, entraron a su casa y asesinaron a su hijo al interior de su casa, en su presencia. Y esto, yo creo que eso no hay palabra para describir el dolor que pueda estar generando estas cosas. Continuamos en Siempre Venezuela y vamos con esa segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, el candidato a la gobernación de Lara por la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Florido, cuestionó el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas de cara a los comicios del 21 de noviembre en esa entidad. El aspirante opositor informó que sostuvo reuniones con la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea, ante quienes se expuso este caso particular del Estado Lara. Dice que le informaron a la Comisión de la MOE que es una aberración de este proceso el uso de recursos públicos en las campañas y preguntaron de dónde sacan dinero para comprar transformadores si no son gobierno, quién se los regala, de dónde sacan dinero para pintar canchas y regalar bolsas de comida. Cuando la campaña de la unidad ha sido desafiante en todo el país, solo los candidatos de Maduro tienen el dinero para hacer una campaña tan extravagante y ficticia al hambre que vive el pueblo durante el día de hoy, explicó el candidato. También otro candidato, pero en esta oportunidad a la alcaldía de Diego Ibarra en el estado Carabobo, Armando López, pide a los ciudadanos votar este próximo 21 de noviembre. Aquí estamos en el terminal de la democracia, de las camionetas que anteriormente hacían ruta por todo el municipio de Ibarra. De 87 unidades que prestaban el servicio, solamente queda esta unidad y muchas están así como ustedes las ven, sin caucho. El alto costo de los repuestos, además de la inseguridad que ha azotado algunas partes del municipio, lamentablemente ha hecho de que nuestros amigos transportistas se vean en la necesidad de parar sus unidades. Esto tiene que cambiar. Por eso este 21 de noviembre te invito a votar por la tarjeta de la unidad con Enzo Escarano a la gobernación y este servidor Armando López a la alcaldía. Y junto con nuestro equipo de concejales rescataremos a nuestro municipio de Ibarra. No te equivoques, vota arriba y a la izquierda, tercera fila, vota por la unidad. Cada vez más venezolanos tienen razones para ejercer su derecho al voto. El negocio como tal es de mi mamá. Yo desde pequeña trabajo con ella y después que yo di a luz a mi primer hijo, yo vengo a trabajar y ella se queda en casa con los niños. ¿De qué es? Yo soy Elena María Valerio y yo voto.
Bueno, se suman las opciones electorales en este proceso del 21 de noviembre próximo. Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía de Caracas, señala el por qué los caraqueños tienen que salir a votar. El día de hoy queremos ratificar nuestro llamado a la participación electoral. Si ese 80% de electores se movilizan masivamente, nuestra victoria será una victoria absolutamente nítida y clara que va a prender un faro en toda Venezuela. Basta recorrer cualquier sector de nuestra ciudad capital para ver el nivel de deterioro que están viviendo nuestros vecinos. Y estuvimos haciendo un recorrido por La Pastora y pasábamos por el estanque El Polvorín y resulta que los vecinos nos contaban que 5 días antes de haber estado nosotros, había estado la señora Carmen Meléndez inaugurando un estanque allí, en el estanque El Polvorín. Decía que esa reinauguración le iba a dar 6 días de agua continuo al sector. Estuvimos 5 días después y cuando allí estuvimos, los vecinos no habían recibido ni una gota de agua. Y estábamos en La Quebradita, en San Juan. Y cuando estábamos allí, recuerdo que un vecino nos comentaba que la calle podía ceder en cualquier momento, que tenían meses pidiendo que pudieran solucionar el tema, y a los 2 días de haber estado allí, la calle cedió. Un gran hueco que se traga no solamente la calle, sino unidades de transporte público. Bueno, y la observadora jefe Isabel Santos de la misión de la Unión Europea se reunió con los representantes del CNE en el estado Zulia, los candidatos de la MUD, Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, Alianza Democrática y representantes de la organización de la sociedad civil Súmate, con el objetivo de exponer algunos aspectos vinculados a la misión de observación y sobre todo escuchar a las comunidades manifestando su visión sobre el tema de las elecciones del 21 de noviembre. Y esto fue Vigilante Electoral. Una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y fue un paseo rápido sobre la situación electoral en Venezuela para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Y vamos ahora a escuchar a nuestro corresponsal en La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para hacernos un reporte de la situación allá. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, con las noticias que están impactando en el Cesar, en el Magdalena, en la costa Caribe, Córdoba, la costa Atlántica y La Guajira. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción a esta hora. Caribe, Sucre, desmienten aparición de retenes ilegales de grupos armados en vías de Sucre. Al menos 11 fallecidos deja derrumbe de tierra en Mayama, Nariño. Ministerio de Salud reporta 1.425 nuevos casos en 24 horas y 37 fallecidos de COVID-19. Alcalde de Dibuya expuso ante la UGROC emergencia por erosión costera en el sector turístico de Palomino. En La Guajira levantan sellos impuestos en el marco de la huelga de trabajadores de la BG en Sama. Completamente remodelado, entregan Salón Rosa a la Liga de Lucha contra el Cáncer de Riohacha en la capital de La Guajira. Policía destaca buen comportamiento ciudadano en La Guajira durante el pasado puente festivo. Autoridades se toman las principales calles de Riohacha para controlar a los borrachines al volante. La Procuraduría advierte a la Jurisdicción Especial de Paz que comparecientes deben reconocer que existieron órdenes de matar a secuestrados. Colombia será sede de la 4ª Cumbre de Habilidades de la OCDE en el 2022. Presidente Iván Duque Márquez anunció 16 millones de hectáreas adicionales de áreas protegidas en zonas marítimas. Condenado a 15 años de cárcel el capitán del IMPEC implicado en la fuga de Aida Merlano. Alcalde de Riohacha en La Guajira nombra 3 nuevos directores de su equipo de gobierno. El director de la Tramacúa revela que Garavito tiene cáncer
y no quiere salir de la cárcel. Directivas de los Juegos Intercolegiados Regional Caribe 1 ratificaron a Riohacha La Guajira como su sede. Desde los Estados Unidos, alias Don Mario se declaró culpable de conspiración por apoyar una organización terrorista. Activista Ronnie Holmes promueve en Colombia la lucha contra la esclavitud moderna. Travesía de RTBC llama la atención sobre el río Magdalena. Arrancó el segundo Open Barranquilla de Racquetball que se extenderá hasta el día sábado. Impunidad en asesinatos de periodistas en Colombia roza el 80%, así lo indica la FLIC. Colombia debuta con emotiva remontada contra Puerto Rico en Mundial de Waterpolo. La Universidad de la Costa Atlántico comenzó plan piloto de alternancia en la sede de SUAN. Vacunación completa, requisito indispensable para los eventos masivos y con aforo al 100%. La alcaldesa Claudia López de Bogotá pide a gobiernos y a empresas hacer más por el clima. Usuarios deben sentir que pagan lo justo. Alcalde sobre las denuncias de los excesos de cobro de la empresa privada de energía eléctrica Aire. Repelón, Costa Caribe, ya disfruta de la Plaza Banda 20 de julio, entregado por la gobernadora Noguera. Sabor Barranquilla 2021 será bioseguro y certificado. 22.000 niños entre 3 y 11 años se vacunaron contra el COVID-19 el fin de semana en la Costa Caribe. Corte Constitucional empezará a debatir la despenalización del aborto. A la cárcel le pone los ganchos a alias del Caspi, presunto integrante de los Rastrojos y Costeños. El presidente Iván Duque puntualizó que el cambio climático es el mayor reto de nuestra existencia. Insólito pero cierto, Daddy Yankee adquirió parte del equipo de béisbol de los Cangrejeros. Bolívar, Cartagena de India. La crisis mundial por la que hay escasez de tarjetas de Transcaribe. Son varios los usuarios que se han quejado porque no consiguen las tarjetas del SIN de Cartagena en algunas estaciones. Desde Transcaribe explicaron la situación y las medidas. Se inicia el pago de docentes tras problemas reportados por el Ministerio de Educación. Bolsa de Valores de Colombia confirma suspensión de la acción de Avianca. Armando Benedetti dice que Fiscalía incurre en irregularidades de su proceso. La polémica Aida Merlano lo indica. La FLIC cuestiona decisión de juez sobre acceso a la audiencia. Juvergen Martínez le dijo adiós al Mundial de Boxeo aficionado. Se reportan protestas y bloqueo en Cartagena de India. Desde Barranquilla, la costa atlántica, partió la ruta del Magdalena. 1.540 kilómetros de historia. Es un proyecto de convergencia que involucra todas sus marcas. RTBC, Sistema de Medios Públicos, se lanzó al agua desde Bocas de Ceniza para recorrer el río Magdalena de norte hasta su nacimiento. Hoy inician la vacunación COVID de menores de 12 años en el departamento de Sucre. En Barranquilla se hablará de transformación digital y psicológica positiva. Influencer se lanza al Congreso. Miguel Polo Polo aspirará a la Cámara. Bancolombia registró utilidades por 943.000 millones en el tercer trimestre. El saldo consolidado de cartera llegó a 210 billones. En lo que va de año se han desembolsado 26.5 billones en crédito sostenible. Por peculado de uso irá a la audiencia pública gerente de ASA en La Guajira. Casa por cárcel para conductor que mató operario de Interaseo. Río Tomarrazón busca ser protegido por autoridades ambientales en La Guajira. Cristian Moreno solicitó suspender proceso de Indupal. El alcalde le respondió. Este martes, representante a la Cámara por el Departamento del Cesar dio a conocer la solicitud ante los órganos de control para que suspendan el proceso contractual que busca un aliado estratégico. Incautaron vehículo cargado de droga al sur del Cesar. El conductor huyó. Gustavo Petro confirmó que Alfredo Sade será precandidato presidencial. Gobierno pagaría primas antes del último día sin IVA. Atención ciudadanos colombianos que podrán vivir, trabajar en Ecuador, Perú y Bolivia.
Ciudadanos colombianos, bolivianos, ecuatorianos y peruanos podrán transitar, residir y trabajar con libertad en los países mencionados anteriormente. Hicimos historia en el vallenato. El emotivo mensaje de Juancho de la Espriella para Silvestre Dancón. La FIFA multó a la selección Colombia. La FIFA anunció diversas multas y partidos a puertas cerradas para más de 50 selecciones alrededor del mundo, entre las que se encuentra Colombia. En Valledupar, a ritmo de vallenato en guitarra, rendirán homenaje a las dinastías de este folclore. Hoy, el municipio de Barranca y el municipio Hato Nuevo de La Guajira estarán sin servicio eléctrico, oído desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Municipios del Cesar en alerta por posibles deslizamientos de tierra. El IDEAN refleja la posibilidad de creciente súbita en las partes medias y bajas del río Cesar y sus aportantes. En la costa caribe se han capturado a 79 miembros del Clan del Golfo, lo indica la Policía Nacional. La institución reportó que entre los detenidos está León, cabecilla de la organización en el Magdalena. También 9 capturas en Puerto Colombia, en la costa atlántica. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Feliz día para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Vámonos entonces a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, qué cosa tan loca. Esto es lo que nos ha traído el COVID-19, pero interpretado por Sandú, quien presenta así este último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde en el mediodía del día de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y esa visita de Karim Khan a Venezuela pues ha generado muchísimas reacciones, y en este momento pues vamos con un video. El Parlamento Legítimo venezolano saluda la presencia de Karim Khan en Venezuela. Queremos aplaudir y agradecer la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela. Lamentamos que tenga una agenda secuestrada, convirtiéndose su presencia en el país en una visita controlada, porque hasta el momento no ha podido acceder a reuniones presenciales con las decenas de ONG y activistas de derechos humanos que durante años han venido documentando la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, al punto pues que hoy en su oficina lleva adelante una investigación por crímenes de lesa humanidad. Esta es una visita histórica en un momento en que los venezolanos vivimos una situación grave, donde el régimen de Nicolás Maduro viola de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de toda la población. Señor fiscal de la Corte Penal Internacional, bienvenido a Venezuela. Queremos que sepa que este régimen nos ha violado todos los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, leyes e instrumentos internacionales, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Que el fiscal ante la Corte Penal Internacional solicite la apertura del enjuiciamiento de Maduro y su régimen por crímenes de lesa humanidad, lo cual no puede impedir un supuesto compromiso del régimen de Maduro de investigar los delitos de lesa humanidad. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, los defensores y las ONG de derechos humanos deben ser oídos por el fiscal en esta visita que está realizando precisamente a nuestro país. Bueno, importante esta visión que tiene la Asamblea Nacional Legítima sobre la visita de este destacado fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero yo quisiera comentarles algo increíble, insólito. Ocurre que el doctor Ruy Medina es doctor en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Es un doctor muy prestigioso, especializado en medicina interna, internista, anestesiólogo, además de ser médico, creador y organizador del Departamento de Medicina Interna y Anestesia del principal hospital del Estado Lara, el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Este es el Hospital Central Universitario de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.
Este reputado y prestigioso médico del Estado Lara, con todas sus credenciales, fue nombrado por la Universidad Central Lisandro Alvarado como jefe del Departamento de Medicina Interna de este centro asistencial, jefe de Medicina Interna de este hospital. Las credenciales le sobran y habiendo escasez de médicos, pues él dispuesto, pues bueno, vuelvo al hospital. Al punto que la sala de medicina interna de este hospital tiene su nombre. Así será destacado esto. Entonces, él iba a trabajar en la sala donde está su nombre. Y se presentó esta mañana a las 6 de la mañana, cumpliendo la orden de la universidad y el convenio que tenía con la universidad. Él no les iba a cobrar a la universidad porque él es profesor ya jubilado de la universidad. Pero ¿qué ocurrió? El director de salud del Estado Lara, puesto que el hombre no era miembro del PSUV, no prohibió su paso al hospital. Qué tristeza, lamentable. Prohibió el paso al doctor Ruiz. Le prohibieron el paso al hospital donde él trabajó más de 40 años de su vida. Y allí, de manera vergonzosa, unos funcionarios policiales le impidieron el paso a este destacado médico venezolano. Y definitivamente uno dice, es que a esta gente no le importa el tema de la salud de los venezolanos, sino el tema político. Y como el hombre no tiene carnet del PSUV y como no iba a hacer política ya, pues simple y llanamente no le permitieron pasar a cubrir su cargo, violando un acuerdo que hay entre la universidad y el Estado venezolano que permite que sea la universidad la que nombre a los jefes de departamento en ese hospital. Así que otra historia más de esta locura que es el chavismo en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Estoy con un paisano, ¿me dice su nombre, por favor? Wilfredo Otero, de Portuguesa. Wilfredo, de Portuguesa. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en esta zona? Tengo por acá 8 meses. ¿Y por qué decidiste venirte de allá de Portuguesa? Una de las razones es la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos, que está pasando por una crisis bastante dura y eso ha contribuido al éxodo de venezolanos, no solamente de Venezuela hacia Colombia, sino hacia otras partes del mundo. Wilfredo, ¿y a qué te dedicabas allá en Venezuela? ¿Qué hacías? Soy arquitecto urbanista, estudié en la Universidad de los Andes en Mérida y en Venezuela me dedicaba a trabajar como ingeniero inspector en obras civiles con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Duré 35 años, hice toda una labor en lo que es la autopista General José Antonio Páez, desde Barinas hasta San Carlos en el estado Cogede. ¿Y qué te hizo venirte? Las razones fundamentales es la economía y la situación que está viviendo Venezuela, porque allá hay una fluctuación en lo que es la moneda, puesto que avanza y sube y baja de una manera discriminatoria, entonces no tenemos una paridad en lo que es en realidad el bolívar. ¿Y a qué te dedicas acá en Arauca? Acá me estoy dedicando ahora al comercio informal, esperando una nueva oportunidad y viendo a ver si se abren perspectivas para ver si logro una estabilidad en la parte económica social. ¿Allá lograste tener la jubilación en Venezuela o cómo fue tu retiro, no? Logré no solamente la jubilación, sino una inestabilidad laboral, puesto que trabajé con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 35 años y salí jubilado con todas las de la ley, con integridad y una estabilidad laboral óptima. O sea, que tú sigues recibiendo tu pensión de allá de Venezuela. Sí, sigo recibiendo la pensión y
la quincena como tal. ¿Y para qué te sirve, qué te cubre ese sueldo que tienes de Venezuela? Con la evaluación del bolívar, para nada, porque eso es muy poco, ¿no? ¿Y por qué decidiste venirte a Arauca? ¿Ya conocías esta zona? Sí, ya conozco esta zona. De hecho, tengo familias acá en Arauca y en el Amparo, y eso me dio la posibilidad de lograr una estabilidad acá en Arauca y buscando unas nuevas perspectivas. Vives en el Amparo, me decías, ¿no? Ajá, estoy entre Arauca y el Amparo. ¿Vas y vienes? Voy y vengo. O sea, y aquí vienes y ejerces tu trabajo de economía informal. ¿Qué sientes, Wilfredo, haberle dado 35 años de servicio al Estado venezolano y tener que salir a otra zona a buscar nuevas oportunidades? ¿Qué sientes? El hecho de salir de allá, siento una nostalgia, puesto que di toda una vida en Venezuela para trabajar en la administración pública con todos los gobiernos, puesto que comencé a trabajar con el gobierno de Luis Herrera Camping en Venezuela y terminé con el gobierno del comandante Chávez por allá por el año 2008 y logré una estabilidad, logré muchas cosas en inspección de obras civiles, en la parte de ingeniería y en la parte de arquitectura, porque trabajé en proyectos y en urbanismo y en planificación urbana. ¿Qué dejaste en Venezuela, tu familia, tu casa? ¿Qué? En Venezuela quedó mi familia, mi esposa y mis hijos, esperando que algún día las cosas cambien en Venezuela y logremos una estabilidad tanto laboral, política y social. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué te comentan de la situación? Que la situación, hay una esperanza en Venezuela de que la situación cambie, ¿no? Ahorita en este mes de noviembre se acercan las elecciones a candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores regionales y se espera que allá pues haya un cambio y que la gente salga a votar en el cambio. ¿En algún momento tú llegaste a sentir afinidad por los que hoy gobiernan Venezuela? No, ninguna, puesto que el gobierno de allá en Venezuela se fue por otro lado. Hubo y hay gente que traicionaron los legados y los principios que se trazaron ellos allí y por allí se les fue a ellos todo el proyecto, todo el programa que ellos tenían montado sobre una estabilidad y una salida de Venezuela hacia un progreso, hacia un futuro. ¿Cómo ves tú a Venezuela ahora? La veo con una perspectiva de una esperanza, de ver un mañana diferente, de un amanecer distinto, donde Venezuela debe cambiar y esto debe cambiar para siempre. ¿Cómo te sientes tú en esta zona? ¿Cómo te han recibido? ¿Qué te dice la gente? Bien, aquí en Colombia y en Arauca pues hay un intercambio de costumbres, de señales, de ideas que son iguales a las nuestras. Nosotros solamente nos divide el río Arauca y las tradiciones y las costumbres son las mismas y hemos recibido de parte de los colombianos pues una amabilidad, una cordialidad y nos han tratado bien. ¿Sientes deseo de volver a Venezuela? El deseo de volver es bastante, ¿no? Pienso regresar a Venezuela y ver a Venezuela con un cambio total y donde todos los venezolanos, que no solamente estamos aquí en Colombia, sino en el mundo, regresemos a Venezuela para ver una prosperidad y un avance y un cambio total. ¿Qué decirle a nuestros hermanos venezolanos que están pensando salir o a los que están allá luchando pues día a día con la situación que se vive? Los que están allá, que luchemos dentro de Venezuela para lograr una estabilidad y una salida. Y los que están fuera, que pensando en el regreso de que los que están dentro pues luchen y logren la estabilidad para nosotros poder regresar, puesto que a nosotros con este problema que tenemos pues no nos permiten el derecho al voto, puesto que por ejemplo aquí en Colombia no tenemos relaciones diplomáticas y entonces no hay un incentivo para el caso de estas elecciones para que nosotros votemos acá en Colombia, porque ¿dónde lo vamos a hacer cuando no tenemos ese proyecto? ¿Cuál ha sido la enseñanza que te ha dejado a ti en lo personal la situación que vivimos en Venezuela? Bastante dura, puesto que en Venezuela la situación, la enseñanza que tenemos allá es que nos enseñaron un legado y nos inculcaron una política totalmente distinta a la realidad de los hechos, como por ejemplo la estabilidad económica, la estabilidad social,
la estabilidad política, nos hablaron de intercambio, nos hablaron de relaciones. ¿Qué mensaje darle, arquitecto, a los que hoy gobiernan el país? ¿Qué le diría a usted? El mensaje que le damos a ellos es que logren un cambio y una estabilidad y que los rumbos se dirijan hacia lograr una economía estable donde existan trabajo, donde la educación se abran las escuelas, se abran los colegios y donde el mercado internacional entre a través de las vías de penetración, por ejemplo, en las puentes internacionales, tanto en el de Cúcuta como en el de Arauca o en el puente General José Antonio Páez. Bueno, gracias por aceptar conversar con nosotros. Para siempre Venezuela, agradecido. Bueno, Oliver, muchas gracias por la entrevista y espero que dejarles a todos nuestros colegas y nuestros compatriotas venezolanos un buen ejemplo y una buena impresión de lo que nos hemos llevado nosotros los venezolanos acá en Arauca, en Colombia. Bueno, mis amigos, es un hermano más de Venezuela que ha apostado a buscar nuevas oportunidades en esta tierra de frontera. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Pero fue el reporte de Oliver Luyano desde la Arauca Binacional. Y así, con este reporte hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.